Hola, mi nombre es Saúl, terapeuta formantameana, biodescodificación, también estudio cábala y otras cosas esotéricas. En esta ocasión les quiero hablar acerca de estas similitudes, esta analogía entre la figura de Jesús y María Magdalena y de cómo ambos fueron rechazados por ciertas religiones precisamente porque atentaban contra la estructura de ellas, atentaban contra su poder, eran en pocas palabras agitadores. Sí, estas personas nos las describieron de una forma, pero en realidad te contaron nada más la parte que le convenía a estos grupos que las excluyeron. Muy bien, para esto voy a cerrar los ojos porque me ayuda a estructurar mejor. Y a veces sale por ahí alguna frase que no la digo directamente yo. O bueno, sale de mi boca, pero no se me ocurrió a mí. Bueno, empezando, para dar contexto de que la religión judía, aunque se considera antigua, tiene un precedente y ese precedente es el conocimiento cabalístico. Actualmente le decimos cábala. Sin embargo, no siempre se llamó así. Mucho tiempo simplemente fue la transmisión de un conocimiento. Era una tradición oral. Esta tradición oral eventualmente evolucionó hasta volverse una forma escrita. Esta forma escrita posteriormente se institucionalizó y eso es lo que llamamos religión judía. Pero esto en un principio no era una religión, era únicamente un conjunto de conocimientos. Cuando estos conocimientos se institucionalizan y se forma la religión judía, entonces también se empiezan a nombrar puestos, cargos, algo así. Y en el proceso se empiezan a distorsionar los conocimientos. Bueno, recordemos que todo esto que llamamos actualmente cábala es en realidad un conocimiento canalizado. ¿Cuál es el conocimiento canalizado? Aquel que llega por intuición, aquel que llega en meditación, aquel que llega en sueños, todo eso. Ok, una vez que se forma la religión judía y se empiezan a distorsionar los conocimientos, pues hay ciertos grupos que no están de acuerdo con estas prácticas porque los consideran ajenos o contrarios a el conocimiento original. Entonces estos grupos pues se separan, ¿no? Uno de ellos fueron los esenios. Los esenios son esta comunidad que se asienta en el Qumran y que es en dicha comunidad en la que Jesús se formaría como un cabalista, porque sí fue un cabalista. Y sí, para la época, el nivel que él tenía era también un rabino. Era un sacerdote, básicamente. Era un sacerdote de su propia área, de su propia disciplina. Y María Magdalena también era una sacerdotisa. Sin embargo, de una disciplina distinta. Ella era una sacerdotisa del templo de Isis. La versión que te cuentan es que ella era una prostituta, pero eso es porque ella tenía conocimientos acerca de cómo manejar la energía sexual. Lo que en otras tradiciones, en otras partes del mundo, te dirían que es tu energía Kundalini. Entonces, ya desde ahí hay algo muy diferente. Jesús y María Magdalena ambos eran sacerdotes de sus propias áreas, ¿no? De sus propias escuelas místicas. Y grandes sacerdotes. Ya se va viendo aquí la dualidad, la analogía entre sus historias. Uno era la encarnación de la alta conciencia en un cuerpo masculino y el otro en un cuerpo femenino. Son en realidad los dos polos de la conciencia crística o conciencia mesiánica. Sin embargo, desde épocas muy muy antiguas, y con muy antiguas no me refiero a la historia humana conocida, estoy hablando de épocas atlantes, la polaridad negativa tiene cierta influencia. Desde la época atlante la polaridad negativa tiene influencia y cierto grado de control sobre lo que pasa en la superficie de este planeta. Entonces ellos, al tener una energía masculina en caída de conciencia, tampoco creen que sana, una energía masculina, lo que tenía que hacer como parte de su plan de control mental es eliminar la energía femenina de la historia. Es por ello que se le tuvo que cambiar todo lo relacionado a María Magdalena para hacerla quedar como una prostituta y por lo tanto desacreditar su mensaje y cualquier rastro de información que proviniera de ella o de su séquito. Muy bien. Una vez que Jesús empieza a ganar seguidores, ya en su vida adulta, ya un sacerdote, ya un ser poderoso, capaz de materializar, desmaterializar y todo ese tipo de cosas que hoy llamaríamos milagros. Bueno, Jesús ya con todas esas capacidades
estaría demostrando que en efecto él es la encarnación de eso que se promete en la Torá y en la tradición, pues vamos a decirle judía. Él es la persona que se promete en la tradición judía, ¿no? Él es a quien llevan los judíos esperando tanto tiempo, el Mashiach, ¿no? El Mesías, el ungido. ¿Por qué lo rechazan entonces los judíos? Porque el Sanedrín, que era en ese entonces el consejo de sacerdotes, ¿no? Eran un grupo de rabinos que se reunían todos los días y que tenían la función no solo de sacerdotes, sino también de jueces. Notan a esta figura, notan a Jesús. Y Jesús, que daba a entender, a veces de manera directa y a veces de manera indirecta, que tenía un gran conocimiento de Cábala, daba a entender también que él era lo que se prometía, ¿no? Con esta famosa frase, lean las escrituras porque ellas hablan de mí. Daba a entender que, hey, ese era el Mashiach, ¿no? Pero para el Sanedrín esto era peligroso, porque el Sanedrín no buscaba que se cumplieran las escrituras, no buscaba seguir eso. El Sanedrín buscaba el control de la población. Reconocer a Jesús como el Mashiach implicaba no solo cederle la autoridad espiritual, la autoridad religiosa. No era solo ceder esa autoridad al Mashiach, ¿no? A Jesús, y ellos perder su función sacerdotal, sino que también estarían perdiendo su función como influencia en el gobierno. Es lo que hoy diríamos un poder fáctico. Estarían perdiendo su poder fáctico, más bien su rol como poder fáctico. Estarían perdiendo su autoridad política, no solo religiosa. Esto era algo que ellos no estaban dispuestos y otros grupos detrás del Sanedrín tampoco estaban dispuestos. Había que quitarlo del camino. En ese entonces, esa zona, esa región estaba bajo ocupación del Imperio Romano. Y sí, Jesús amenazaba no solo a la autoridad política y religiosa judía, sino a la autoridad política y religiosa ocupante, ¿no? Del Imperio Romano. Porque era una persona magnética en muchos sentidos, con una capacidad, quiero decir, tenía una chakra de garganta potente, una capacidad de materialización muy muy grande. Incluso si no te convencía lo que hacía, te convencía con sus actos, y su propio ser ya era imponente por lo que es simplemente, incluso sin hacer. Era una figura que sin duda era peligrosa para cualquier estructura de poder, porque implicaba porque hacía ver al resto de autoridades como algo pequeño ante la capacidad de una persona que encarna a la conciencia mesiánica, la conciencia crística. Entonces, había que quitarlo del camino. Bueno, ya todos sabemos lo que pasó con Jesús. Básicamente por eso era peligroso. Ok, ¿y con María Magdalena? Bueno, María Magdalena fue la otra parte de la historia que es así que fue totalmente oculta. María Magdalena pertenecía a una escuela mística, al igual que Jesús. Sin embargo, esta escuela era un tanto diferente, ya que también se encargaron de borrarla y de desacreditarla, hacerla pasar por pagana o por algún tipo de culto oscuro. No. Ella tenía un conocimiento sobre, sí, magia sexual, sí, distintos rituales, iniciaciones, sí. Era la compañera perfecta para Jesús. Dos místicos potentes. Repito, la expresión de la alta conciencia en un cuerpo femenino y en un cuerpo masculino. Vamos a decir, era una pareja perfecta. La pareja perfecta. Es interesante eso. Bueno. María Magdalena, al ser uno de los principales seguidores de Jesús y pareja, era obviamente un testigo importante. Era un... no solo testigo, sino también una... ay, ¿cómo? ¿Qué palabra es? Algo así como un guardián del conocimiento que tenía Jesús. Entonces, así como la religión y gobierno dominantes en ese momento se encargaron de borrar la figura de Jesús y todo lo que estuviera alrededor de él, eventualmente también tenían que borrar a María Magdalena. ¿Por qué? Porque una vez que la imagen de Jesús deja de ser viable,
En el momento en el que ocultar la figura de Jesús deja de ser viable, deciden mejor adoptarla y distorsionarla. Y aquí es cuando empieza, esto fue muchísimo tiempo después del año cero, ¿no? Es decir, pasaron cientos de años hasta que se formó la religión católica. Primero rechazaron a Jesús, después lo adoptaron, lo distorsionaron para contar ellos su propia versión. Pero ¿qué pasa? Para contar ellos su propia versión, primero tenían que deshacerse de cualquier otra historia relacionada a Jesús que no encajara con la visión que ellos querían dar. Por lo tanto, tenían que borrar toda evidencia de aquellos relatos, aquellos textos y aquellos conocimientos de las personas que vivieron de primera mano o que sí que fueron testigos de los actos de Jesús. Entre ellos, y que fue de las más cercanas, fue María Magdalena. ¿Por qué? Porque entonces implicaba aceptar que nuestra tradición, es decir, la tradición que estamos fundando en este momento, la Iglesia, no es la sucesora directa de aquello que Jesús dejó dicho, mucho menos fundada por Jesús, porque fue cientos de años después de su muerte, sino que hay una tradición, la de María Magdalena, que sí que fue sucesora, que sí que fue testigo, pero el objetivo de la fundación de dicha iglesia no era darle una sucesión a los conocimientos, una sucesión a la conciencia mesiánica crística, no, era lo contrario, era tomarlos, reformarlos para contar una historia que nos convenga a nosotros. Al fin y al cabo, todas esas distorsiones responden a un fin de control mental. Todas las religiones responden a un fin de control mental. Esta no era la excepción. Inició, por lo tanto, una persecución hacia aquellos que no estuvieran de acuerdo, y posteriormente empezaron los concilios, en el que una vez que ya se había institucionado esta nueva religión, que se autoproclamó universal, en griego, católica, empezó a decir, esto sí es parte de la historia, esto no es parte de la historia. ¿Cómo hizo eso? Nuevamente volvió a distorsionar la cábala original, aclarando que la cábala original ni siquiera se llamaba cábala, y que en primer lugar fue, vamos a decir, se la apropiaron y la distorsionaron para fundar la religión judía. Bueno, pues ahora la religión católica repite el mismo proceso. Esta es una jugada conocida, es algo que ya saben que funciona, ¿no? Es como lo ya probado. Tomaron el conocimiento, esta vez basándose en la Torá, y empezaron a realizar reinterpretaciones, algunas partes literales, algunas partes metafóricas, pero el objetivo no era conservar la tradición original, era justo lo opuesto, era cambiar el mensaje para que diga lo que nosotros queremos que diga. Me refiero a ellos, o sea, como si ellos lo dijeran. Para eso son los concilios, y en los concilios se empieza a decidir qué textos van a ser aprobados, qué textos van a ser aceptados, y cuáles vamos a decir que no solo no están aprobados, sino que además está prohibido leerlos, está prohibido mencionarlos. ¿Por qué? ¿Qué tienen de peligroso? ¿No se supone que los escribieron los discípulos de Jesús? Entonces no debería haber nada que temer. ¿No se supone que quienes escribieron esos textos fueron testigos de los milagros? ¿Testigos de la travesía de Jesús? Entonces deberían tener un lugar privilegiado en este Nuevo Testamento que están escribiendo. Pero no, lo quitaron. Porque, repito, reconocer a María Magdalena era reconocer que entonces no había un motivo real por el cual fundar una nueva religión. ¿Por qué? Porque la tradición sucesora de Jesús sigue viva con María Magdalena, con las personas con las personas que la siguen. Pero aceptarla a ella implicaba también aceptar sus orígenes. Y sus orígenes tenían mucho que ver con conocimientos iniciáticos. Y los conocimientos iniciáticos no solo están contrapuestos con el dogma judío, sino que en general son difíciles de comprender para el nivel de conciencia de la mayoría de las personas. Y me refiero a que actualmente
Así es, imagínense en ese tiempo. No solo hubiera sido difícil de explicar, sino que también hubiera sido difícil hacer que la gente lo integrara junto a la figura del Jesús que estaban construyendo. Ay, está complicado, ¿eh? Pero bueno, creo que ya me entendieron, ¿no? Ambos eran un peligro para las estructuras de poder de su momento. Y así como uno fue excluido por la religión judía, porque implicaba perder poder, otra fue excluida por la religión católica, porque implicaba que entonces no había motivo para fundar ninguna iglesia. Para empezar, porque Jesús nunca fundó ninguna iglesia. Ahora, si me preguntaran a mí si Jesús tuvo hijos, yo les diría que sí, porque yo en meditación he visto a los dos, ¿no? He visto a Jesús y he visto a María Magdalena. Y cuando yo hago esa pregunta, la respuesta que me llega enseguida es sí, sí tuvieron. Bueno, ya voy a abrir los ojos porque ya se me va la onda. Ok. Hay una parte de... No sé exactamente en qué versículo, qué capítulo, qué libro es. En qué momento mencionan que Jesús dice, tú eres Pedro y sobre ti fundo mi iglesia, ¿no? Eso es lo que usualmente utilizan como argumento para decir que Jesús fue el que fundó la religión católica, ¿no? O bueno, el fundador del cristianismo, porque ellos le llaman así, el cristianismo. Bueno, tienen que saber para empezar que los textos están súper distorsionados porque en la traducción y en la edición ellos hicieron lo que quisieron. Ellos contaron la historia que querían contar gracias a que recortaron y pegaron y hicieron lo que quisieron con todos los textos. Bueno, por ejemplo, en esa frase de tú eres Pedro y sobre ti fundo mi iglesia, bueno, pues resulta que si tú buscas en griego ese texto, que es como la versión más antigua a la que tenemos acceso, ojalá la pudiéramos tener en hebreo, pero pues está complicado. Bueno, cuando la encontramos en griego, nos damos cuenta que en realidad no está refiriéndose a Pedro como su sucesor, no lo está nombrando sucesor, ni tampoco está fundando ninguna iglesia, porque en griego diría algo así como tú eres Pedro, eres Petros, no recuerdo si dice Petro o Petros, y luego le dice, y sobre esta piedra, y para eso utiliza otra palabra, está diciendo, y sobre Petros, es que no recuerdo qué palabra utiliza, lo voy a poner ahí en la edición, porque en esa frase en griego deja muy claro que es como si le estuviera diciendo, tú eres Pedro, y aquí yo voy a fundar mi comunidad. No está diciéndole, te nombro sucesor, es a lo que me refiero. Nunca nombra eso, ¿no? Y cuando ya empiezas a buscar las palabras exactas en griego, pues resulta que en efecto cuando dice Petros, se refiere a Petros de nombre, y cuando dice Petros de piedra, utiliza otra palabra que no está relacionada con los nombres, sino con la roca del sustrato. Nuevamente haciendo referencia a que no lo nombra sucesor, sino que está diciendo, estoy aquí fundando mi comunidad. Porque también se utiliza a propósito la palabra iglesia para referirse a que él fundó una iglesia, cuando en griego, en eclesias, es precisamente comunidad. No está diciendo yo estoy fundando una religión, está diciendo yo aquí voy a crear mi comunidad. Voy a ponerlo ahí, voy a buscarlo para que sea para que quede más claro. Pero sí, cuando uno ve el texto y las palabras, es muy obvio. Sin embargo, como les dije, pues todos estos textos ya pasaron por una edición muy muy larga, pasaron por traducciones hechas a modo, traducciones mañosas diría yo, para lograr un propósito específico. Y bueno, con respecto a María Magdalena, bueno, pues ahí hay muchas variantes. Yo sinceramente no he preguntado en meditación cuál de todas es. La versión de que se fue a Europa a mí me parece convincente por lo que yo sé y por lo que yo he experimentado en meditación. Entonces también hay muchas cosas con las que tal vez puedes no estar de acuerdo. Y eso es porque cuando yo te hablo, cuando yo hago mi video, yo hago los videos en general, hay cosas que no las hago desde el estudio, aunque claro, a mí me gusta mucho leer, pero hay cosas que no las hago desde el estudio, no las hago desde, mira, aquí dice, y no, las hago porque en meditación o en mis momentos de contemplación, de la nada, llegan algunas respuestas. Y también te invito a ti a que lo hagas, medites, contemples. E incluso a veces en sueños se te responde. Bueno, muchas gracias, por el momento creo que es todo.